Hola, soy Natalia Saltalamaquia, soy profesora en el Departamento de Estudios Internacionales del ITAM. Me siento apasionada por la política exterior de México, por entender el papel de nuestro país en el mundo y también por la región latinoamericana, ese espacio, esa patria grande donde todos nos hermanamos. Natalia, hemos tenido unos meses en Latinoamérica. ¿Cómo los definirías? Atribulados, complicados, sorprendentes. Sorprendente, ¿verdad? Y también muy atribulados, con un montón de manifestaciones populares en las calles que de repente además se han vuelto bastante violentas, pero que son masivas y sostenidas. Como ha pasado esto en el transcurso tan solo de 2 meses y es una tras otra, pues uno sí se pregunta, ¿no? Si tenemos factores en común. ¿Por qué los latinoamericanos están saliendo tan masivamente a las calles a protestar a sus gobiernos? ¿Y qué te respondes? ¿Hay razones en común? Yo creo que en algunos casos sí podemos hablar de factores económicos. El hecho de que tengas en Ecuador, por ejemplo, una política de incremento al precio del transporte y que las personas que lo usan todos los días y que vienen de los sectores más pobres... Sobre todo pueblos indígenas. Sobre todo pueblos indígenas, que además utilizan el transporte no solo para moverse ellos, sino para transportar lo que ellos producen a los centros de venta. Entonces, ahí hay una explosión, digamos, de furia que se manifiesta de tal manera que el propio presidente dice vamos a cambiar la sede de los poderes del Estado a Guayaquil. Y durante un par de días, ¿no? Se sostiene esa decisión. Y a todos nos sorprende Chile, ¿no? Exacto, porque además Chile estaba, por lo menos en el imaginario popular latinoamericano, quizá no de internacionalistas como tú, que pues era como el oasis, ¿no? El país modelo que tenía... y de pronto, no. Bueno, el país modelo en 2 sentidos. Uno, que transitaron de una dictadura horrible, ¿no? De Pinochet en los años 90 y lograron una estabilidad democrática por la cual se alternaban en el poder distintos colores políticos sin ningún sobresalto. Y modélica también porque se logró un crecimiento económico sostenido que no es fácil en nuestra región y se logró disminuir la pobreza, que hoy en día es una de las tasas más bajas de América Latina. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero entonces, ¿qué pasó? A ver, Natalia, cuenta. O sea, de pronto suben el precio del metro y algo más estalla desde adentro. Y es lo que estamos buscando, porque no parecería ser una medida que fuera realmente impactar tan profundamente el ingreso de la gente cotidianamente. Entonces ahí empezamos a entender que se habían acumulado 30 años de insatisfacción porque el pastel de la economía chilena sí que crecía, pero se estaba distribuyendo, se sigue distribuyendo de una manera muy desigual. Y cuando a la gente le dices, tú eres el país modelo, dentro de poco tu bienestar va a ser mayor porque estamos haciendo las cosas bien, pero no alcanzan a ver esos frutos en el día a día después de tantos años, parece ser que la frustración, las expectativas que no se cumplen generan esta ebullición. Y después también tienes un efecto de que cuando una manifestación de este tipo sucede en un país cercano, vecino, y las redes sociales las dan a conocer en el resto del mundo y además nuestra comunicación hoy es en tiempo real, se genera lo que llamamos un efecto también contagio, ¿no? Es decir, si es posible que en Ecuador se retire una medida que no es satisfactoria a partir de una presión desde la calle, a lo mejor es posible que se retire una medida similar en nuestro país. Y creo que son todos los elementos por los cuales vemos una especie de efecto dominó en la región. Y creo que justo por eso nuestros gobiernos, todos, incluyendo el de México, deben de estar atentos a ser mucho más sensibles con las medidas que estén tomando para los ajustes económicos, porque este efecto contagio está ahí prendido, ¿no? ¿Cómo te transforma la visión de tu propio país estar al pendiente de los otros?
Yo creo que es importantísimo. Hay lecciones que nos sirven para poner las barbas a remojar y yo te diría para tratar de evitar ciertos errores, sobre todo cuando los países son cercanos y se parecen entre sí. Yo pienso en particular en el caso de Chile. Yo creo que los mexicanos tenemos que estar atentos a eso. Sabes que la distribución del ingreso en Chile es muy parecida a la mexicana, o sea, es pésima. O sea, desigual, muy desigual. Es muy desigual, pero es casi la calca cuando tú ves los números, ¿no? Tenemos el mismo, para no ser muy técnica, pero hay un índice que mide esto y el punto 46 es la cifra de Chile y el punto 46 es la cifra de México. Al mismo tiempo, México tiene un nivel de pobreza más grande. Tenemos alrededor del 50% de la población viviendo bajo la línea de pobreza, no el 10% como Chile. Y luego además se nos acumulan problemas como la violencia difusa, por desgracia, generalizada que está generando el crimen organizado y el combate al narcotráfico. Entonces tenemos muchos elementos que nos pueden dar una pista de que la insatisfacción popular es una cosa que se puede estar engendrando. ¿Cuál es la nota positiva? Y esto creo que vale la pena señalarlo. Te decía, cuando la gente no encuentra canales institucionales es cuando la efervescencia callejera sucede. Creo que en México el año pasado tuvimos una elección presidencial que justamente resolvió por la vía institucional una insatisfacción muy grande, que fue el hecho de que hubiera un líder político, nuestro actual presidente, que tiene especial sensibilidad por la cuestión social, que ha sabido interpretar esa insatisfacción y que gana con el 53% de los votos. Eso es lo que permite que hoy en día pensemos, bueno, tenemos factores sociales preocupantes, pero por ahora nuestra vía institucional funciona. De hecho, él mismo lo alertó, ¿no? Varias veces en referencia al tigre, ¿no? Al tigre que él amarraba o que su movimiento y su candidatura amarraba, pero todos lo hemos llamado de distintas maneras, ¿no? El tigre, el México bronco, el que sabemos todos, intuimos que está ahí y que en cualquier momento podría... Claro. Ahora, también hay que decir, para que esto funcione hay que dar resultados. Y exacto, la preocupación es que no es solo un tema de liderazgo político, sino de resultados. Y que no son solo de México, esto también lo quiero decir. Aquí hay un entorno internacional, Katia, que está haciendo muy complicado para que las economías latinoamericanas crezcan. Entonces vamos a tener una época, como yo le digo, de vacas flacas. Y ante las vacas flacas hay menos que distribuir. Y ahí hay que tener una sensibilidad especial para ver cómo le hacemos los distintos miembros de la sociedad para llevarse un pedacito del costo, pero no todo el costo siempre para los más pobres. Hay una lección que en todo caso vendría esta vez de Bolivia, que es un gobierno que tiene de una fuerza política llamada Movimiento al Socialismo. Y ellos se definen como socialistas y han tenido un enorme trabajo de inclusión de los indígenas que habían estado rezagados en Bolivia históricamente, ¿no? Lo que han tenido claro es que el socialismo tiene que tener estabilidad macroeconómica para poder rendir los frutos necesarios. Y así lo llaman ellos, socialismo con estabilidad macroeconómica. Pues Lula decía que el gobierno era como un violín, ¿no? Que se tomaba con la izquierda y se tocaba con la derecha. Bueno, además sí, claro. Creo que cuando los líderes de izquierda llegan al poder se dan cuenta que hay que tener una suficiente cuota de pragmatismo para colaborar con todos los actores políticos y sobre todo con los económicos. Y hay que permitir, ¿no?, que la clase empresarial, la que produce, la que innova, también tenga un entorno que le permite invertir, generar empleos, etcétera. Son equilibrios difíciles de lograr. Y bueno, nos falta no es pequeño, es enorme país, Argentina, que además ahorita acaba de tener unas elecciones y hay un regreso del peronismo, que es la izquierda. Eso es. Viene Alberto Fernández, que es el nuevo presidente, que es compañera de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner, sí, ¿no? Y le propone a nuestro presidente un frente progresista. En algo se parecen Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández, que es que se colocan en una izquierda que quiere ser pragmática en muchos sentidos, ¿no? Es mucho menos radical o ideológica, no está dispuesta a generar una grieta regional de las izquierdas y las derechas, sino al revés. Tienen
la idea de que es mejor tender puentes y que convivamos en la diversidad. Entonces, en eso hay coincidencia. Yo trato de entender su diagnóstico, porque siendo él tan inteligente y pragmático como creo que es, me parece que hay que buscar la raíz de esto. La raíz la he encontrado en el hecho de que los presidentes hacen política exterior para dos cosas. Uno, para tratar de traer del resto del mundo elementos que le ayuden a su programa de gobierno, ¿no? Y creo que él en la cuarta transformación no encuentra que los proyectos principales que tiene adentro se puedan beneficiar de participar en el G20 o se puedan beneficiar de tener giras internacionales a Europa o incluso a Sudamérica. Y lo digo porque muchas veces los presidentes hacen política exterior ambiciosa también como una manera de ganar prestigio personal para tener más capital, para poder hacer más cosas. Creo que Andrés Manuel López Obrador se siente lo suficientemente popular adentro de su propio país como para buscar que reconocimiento fuera y que eso le diera solidez a su gestión interna. Dadas estas dos visiones, no le interesa hacer diplomacia presidencial, como la llamamos. Pero la realidad se le impone, porque muchas veces uno no escoge las agendas y lo que viene desde Estados Unidos y lo que viene desde Centroamérica lo obligan a pensar en muchos momentos de su tarea de gobernar en la relación de México con el mundo. Claro. Natalia, muchísimas gracias por venir. Estoy muy contenta de estar en este programa. Muchas gracias, que no sea la última vez. Me encantará regresar. Muchas gracias, Natalia. Ustedes no se vayan, que hay más de esta entrevista con Natalia Saltalamacchia y como siempre los esperamos en Twitter y en Facebook. Tenemos una cuenta, ponemos todo y yo también estoy en Cada Artiges.